Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy S22 y quieres sacarle el máximo a la cámara de este teléfono, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de empezar te recuerdo que en este canal ya tenemos un truco hablando sobre varios trucos y tips de este teléfono y algunos trucos de cámara, pero en este video tendremos solamente trucos de cámara. Bueno, el primer truco que te voy a enseñar es cómo entonces hacer que el teléfono no haga un ruido cada vez que tome una imagen, ya que eso es un poco molestoso cuando quizás está en un lugar donde se supone que esté en silencio y su teléfono está haciendo ese sonido de tomando una foto. Y para hacer eso simplemente vamos a la parte de configuración, bajamos un poco hasta que encontramos la parte de sonido del obturador, y aquí entonces ahí apagamos eso y ya entonces el teléfono no estará haciendo un ruido cada vez que tomes una foto. Otra cosa bien importante si quieres mejorar las fotos que tomas en cuestión de cómo están colocados los elementos en la foto, es que entonces tengas unas guías para que por ejemplo te puedas beneficiar de qué es lo que está realmente en el centro, si quieres utilizar la ley de tercios, que es algo bien importante a la hora de fotografía. Y para hacer eso vamos entonces a la parte de configuración otra vez, bajamos un poco hasta que encontramos la parte de líneas guías, encendemos esa función y entonces ahora podemos ver que tenemos unas guías, y eso entonces nos ayudará un poco mejor a asegurarnos que lo que estamos capturando está en el medio, o si por ejemplo, como mencioné, quieres utilizar la parte de ley de tercios. Algo que realmente me gusta mucho de los teléfonos de Samsung es las fotos en movimiento, y tristemente cuando activas el teléfono por primera vez vienen apagadas, pero entonces para poder activar esas fotos en movimiento, para que por ejemplo si hay algo en movimiento y capturas la foto y realmente sale un poco borroso, puedas entonces quizás recuperar esa foto muy buena que sucedió quizás unos segundos antes o unos segundos después. Y para poder activar eso es el botón que está aquí ahora mismo a la derecha de 3 cuadros, tocamos aquí este botón y ahora entonces tenemos las fotos en movimiento. Este Pikachu realmente no se va a ir a ningún lado, pero por ejemplo si lo trato de mover mientras tiro una foto, vamos a hacerlo otra vez por si acaso, y ves que mientras tiro la foto él va a grabar algunos segundos antes y después. Y entonces aquí tenemos la foto y podemos ver entonces la foto en movimiento. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que la estoy moviendo, pero obviamente este quizás no es el mejor ejemplo, pero si acaso se estuvo moviendo y quiero que entonces esta sea la foto que quiero salvar de ese pequeño video, le puedo dar entonces a este botón a la parte izquierda, y aquí entonces ahora salvará esa foto como una de las fotos principales de esta foto en movimiento que tomé, para que entonces podamos guardar esa foto específica de ese movimiento que sucedió. Pasemos entonces ahora a la parte de selfies, y algo muy importante que puedes hacer a la hora de tomar selfies de tu cara o con tus amigos, etcétera, es entonces decidir si quieres que las fotos se vean un poco más brillantes o no, para que entonces en escenarios quizás con poca luz, pues entonces esos selfies se vean bastante bien. Y para poder hacer eso vamos entonces a la parte de configuración, tocamos aquí lo del tono de color de piel en el selfie, entonces aquí podemos escoger si queremos que sea un poco natural o si queremos que entonces se vea un poco más brillante. Vamos entonces aquí cómo se ve, y obviamente esto es un escenario de estudio, realmente hay mucha iluminación, pero pueden ver que hay un pequeño cambio en cómo es que aumenta un poco la brillantez, pero una vez más cuando ya un escenario con poca luz es donde realmente se va a poder notar este cambio. Otra cosa bien importante a la hora de capturar selfies es entonces los diferentes filtros y opciones que puedes hacer para personalizar y mejorar esos selfies si es que lo quieres hacer. Y es que entonces en la parte superior derecha hay un botón como si fuese una varita mágica, tocamos entonces ahí, aquí tenemos acceso a varios filtros, que obviamente aquí es más como si fuese un Instagram, en el sentido de que hay varios filtros que puedes utilizar para tomarte fotos, pero realmente esa no es, mi opinión, la parte más importante. Es entonces la parte de rostro, donde entonces puedes hacer que se vea un poco más suave para esas imperfecciones que tengas quizás en la cara, pues entonces se vea tu rostro bien pulido y te veas bastante joven, si puedo decirlo de esa manera. Y otra cosa que también puedes hacer es el tono de piel, si quieres entonces hacerlo un poco más frío, un poco más cálido, etcétera, puedes entonces cambiar esa parte. Y la parte de la mandíbula, si quieres achicártela o agrandártela, pues eso todo dependerá de ti. Y también la parte de los ojos, si quieres que entonces se vean un poco más grandes o no, pues entonces puedes también entonces cambiar eso. Y aquí pueden verme que me veo casi como una caricatura con los ojos súper grandes, entonces también puedo hacerlo un poco más pequeño para que se vea un poco más natural, pero todo dependerá si eso es lo que quieres hacer a la hora de tomarte un selfie. Ahora bien, hay otra cosa bien importante a la hora de tomar selfies, y es como pueden ver en mi camisa, ven que entonces los logos están como al revés de lo que realmente se supone que se vean, pues entonces tú puedes decidir si quieres que se graben las fotos al revés o al derecho de como realmente se ve en el mundo real. Así que para poder hacer eso vamos entonces a la parte de configuración, y entonces aquí podemos darle a la parte donde dice guardar selfies según vista previa, dependiendo de cómo entonces se ve la foto en el teléfono, pues así es como entonces se va a grabar la foto, o si no el teléfono puede rotarla por ti para que entonces se vea más cercano a lo que realmente se ve si estuvieses viendo en el mundo real. Obviamente con tu Galaxy
S22 puedes tomarte fotos en selfie en modo de retrato. Aquí lo pueden ver, vamos a tener aquí esta interfaz para que entonces el fondo se vea borroso, pero digamos que por ejemplo tomaste un selfie sin este modo de retrato, hay forma de entonces poder recrearlo, aunque obviamente pues no ser igual que utilizando el modo de retrato. Pero aquí tenemos una foto donde no utilicé el modo de retrato, le di aquí al botón de menú de editar aquí en la parte inferior, le di entonces el botón aquí de los 3 puntos para entonces tener acceso a los efectos de rostro, y aquí puedo hacer varias de las cosas que vimos anteriormente con los filtros, pero me voy a mover a la extrema derecha donde entonces aquí tengo la parte de fondo difuso, y aquí entonces puedo ajustar cuán borroso se ve el fondo. Obviamente no lo hará de la misma forma que en el modo de retrato tradicional, pero pueden ver cómo entonces si hay un poco del fondo borroso para que entonces puedas crear esa foto en modo de retrato si no utilizaste ese modo. Algo bien importante que también puedes hacer a la hora de tomar selfies con tu teléfono es entonces cambiar el tamaño de las fotos que estás utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos 3:4, que es la proporción de fotos un poco bastante tradicional, pero también podemos incluso cambiar a que se vea entonces 9:16 para que sea entonces un poquito más larga. Podemos también cambiarlo a 1:1 para que sea como si fuese Instagram en el pasado, o incluso tener acceso a todos los megapíxeles de la cámara del teléfono para que entonces se vea toda la cámara y ocupe todo el espacio del teléfono. Así que tiene varias opciones a la hora de tomar selfies en cuestión del tamaño de la imagen. Pasemos entonces ahora a varios trucos a la hora de editar las fotos que tengas en tu teléfono, ya que ahora el editor de fotos de Samsung es muy poderoso y te permite hacer varias cosas bien interesantes. Y hablemos entonces ahora de cómo entonces podemos borrar algunos elementos no deseados en una foto. Digamos, aquí tengo esta foto y quiero borrar esta parte de musgo, ¿verdad?, planta que hay aquí en esta foto con estos patos. Le doy aquí entonces al botón de editar en la parte inferior. Le di entonces también el botón de editar abajo en los 3 puntitos. Le di entonces a la parte de borrador de objetos. Y entonces me voy a acercar un poco para poder hacer la selección mucho mejor. Y simplemente dibujo alrededor de lo que quiero borrar. Dibujo aquí todo lo que quiera borrar. Y entonces aquí le doy entonces al botón de borrar. Y vemos entonces cómo el sistema va a utilizar inteligencia artificial para borrar ese elemento. Y pueden ver que obviamente no hará un trabajo súper perfecto de Photoshop, súper avanzado, pero sin duda alguna hace un buen trabajo para que entonces puedas salvar esa foto que tomaste y eliminar esos elementos que quizás no querías. Sin embargo, eso no es lo único que puedes hacer a la hora de editar esas fotos utilizando inteligencia artificial, ya que Samsung también añadió un sistema para borrar sombras no deseadas. Vemos entonces esta foto, le doy al botón otra vez de editar, al botón de los 3 puntos en la parte inferior, borrador de objetos, y entonces ahora hay una opción de borrar sombra. Le doy aquí a este botón. El sistema entonces analizará la foto y verá entonces cómo eliminará algunas de las sombras de la imagen para que entonces se vea un poco más limpia en cuestión de esas sombras no deseadas. Pero obviamente esto es un ejemplo, todo dependerá de esa foto que quieras utilizar y de entonces qué otro tipo de sombra habrá en esa foto que entonces quieras borrar. Y la última opción a la hora de utilizar este borrador de objetos es que entonces también puedes borrar algunos de los reflejos no deseados en las fotos. Aquí entonces vemos cómo la luz de este estudio refleja en esta computadora, entonces puedo darle al botón de borrar reflejos. El teléfono entonces analizará la foto y vemos entonces cómo se va a borrar ese reflejo de esa luz sobre la pantalla de esta computadora para que entonces la foto se vea mucho más limpia y un poco más profesional. Otra de las cosas bien importantes a la hora de tomar fotos con tu teléfono es que digamos que por ejemplo tienes el teléfono muy estirado de tu mano y no puedes tocar el botón, o incluso quieres dejar el teléfono a un lado un poco lejos para tomar una foto grupal. Pues entonces, ¿cómo puedes tomar esa foto? Pues el teléfono tiene un sistema de comandos de voz para que entonces puedas utilizar algunos comandos para activar el modo para tomar una foto. Vamos entonces a activar eso yendo a la parte de configuración, bajamos entonces un poco a la parte inferior y activamos la parte de comandos de voz para que entonces puedas decir algunos de estos comandos como sonrisa, patata, capturar, disparar, todos estos para tomar una foto, o incluso decir grabar video para que entonces el teléfono pueda comenzar a grabar un video. Captura, grabar video. Incluso también tenemos una función de mostrar la palma. Simplemente muestra la palma de tu mano y la cierras un poco para que entonces empiece a tomar una foto con tu teléfono. Vamos entonces a hacer la parte de la toma con la palma de la mano y tomamos entonces aquí la foto sin ningún problema. Una de las cosas que puedes hacer con la cámara de tu teléfono es utilizarlo como una cinta métrica, perfecto cuando entonces quizás tienes que hacer alguna mudanza o medir algo. Y para poder hacer eso vamos entonces aquí a darle a la parte del botón de más, le damos entonces a la parte de zona AR y vamos entonces a donde dice medición rápida. Es posible que si es tu primera vez tengas que descargar esta aplicación, le damos aquí, ya nosotros lo tenemos descargado, y entonces es posible que tengas que primero calibrar la cámara del teléfono para asegurarse, ¿verdad?, que él sabe lo que está pasando en el mundo real, de que tiene las medidas y la proporción perfecta de todo lo que está pasando en el mundo. Primero entonces calibras la cámara y entonces aquí simplemente cuando tengas algún objeto que quieras medir le das entonces al botón de más para activar un punto
de ese lugar. Vamos a darle otra vez y entonces aquí puedo comenzar a medir esto que está aquí, más o menos 5 o 6 pulgadas mide esto, creo que sí está bien. Entonces aquí puedes tener una distancia más o menos de aquello que mediste. A la hora de grabar videos en tu Galaxy S22 tienes muchas opciones y una de ellas, por ejemplo, es la de tener acceso a poder cambiar varias de las opciones en cuestión de cómo es que se graba ese video. Podemos entonces darle aquí a la parte de la resolución y los FPS o la velocidad en la que se graba el video y tienes varias opciones como UHD, que sería 4K, a 60 FPS o 60 cuadros por segundo, a 30, incluso también a FHD, que sería entonces 1080p. Así que yo te recomendaría que grabes a 4K 60 cuadros por segundo para que tengas un video mucho más fluido y de extrema calidad. Pero otra cosa que también puedes hacer es grabar entonces en modo de retrato, pero en video. Entonces le damos aquí la parte de más y el video retrato, y aquí entonces cuando tengo aquí el teléfono voy a ver que entonces el fondo está un poco borroso, para que entonces tenga acceso a esta función de modo de retrato aún en video. Ahora bien, digamos que entonces estás en el modo de tomar una foto y sucede algo que quieres grabar un video, pues es súper fácil poder cambiar al modo de video sin tener que moverte hacia el lado para entrar directamente al modo de video. Simplemente cuando estás aquí en el modo de capturar fotos, dejas el dedo apretado sobre el botón para tomar imágenes y vemos como entonces empieza a grabar un video y no tengo que dejar el dedo apretado, simplemente puedo deslizarlo hacia arriba a este candado para que entonces se comience a activar este modo de grabar video. Entonces aquí puedo, ¿verdad?, seguir grabando el video aun cuando estaba en el modo de capturar una foto. Otra cosa bien importante a la hora de grabar videos es, por ejemplo, si quieres tomar videos quizás moviéndote, caminando, corriendo incluso, o de algo que tenga mucha acción, quizás está en algún bote, en algún lugar donde esté moviéndose el piso quizás un poco, pues entonces el teléfono tiene una función de video súper estable donde se ve un poco la mano con unas rayitas. Le das aquí y entonces el teléfono utilizará la cámara ancha para entonces estabilizar ese video que estés grabando, para que entonces se vea súper fluido a pesar de que estés en un escenario donde haya mucho movimiento. Pero es muy importante que entonces sepas que esto funciona mucho mejor en escenarios de día, no de noche, ya que entonces como está utilizando la cámara ancha, pues entonces la cámara ancha quizás no es tan buena como la cámara principal, pero si hay mucho sol, hay mucha iluminación, pues entonces puedes utilizar este modo para que tengas videos súper estables. Y con eso hemos terminado este video de varios trucos y tips para la cámara de tu Galaxy S22. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Y si tienes algún truco o tip que quizás no mencioné en este video, déjalo entonces en la sección de comentarios para que otra persona pueda conocer un poco más sobre qué puede hacer con su nuevo teléfono. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.